Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a aprender un poco acerca de cómo formar el pasado continuo. Para iniciar, quiero que tengamos en cuenta que este tiempo gramatical es un tiempo que su uso es muy específico y se debe tener en cuenta, y es que se utiliza para acciones que estaban pasando en un momento específico del pasado. Me explico, es decir, en una situación del pasado, es decir, situaciones que ya ocurrieron, estaba sucediendo algo y esa acción fue interrumpida en ese tiempo. Para ser un poco más clara, voy a colocar un ejemplo en español. Entonces, por ejemplo, yo estaba escuchando música y mi mamá me llamó. Yo estaba escuchando música, eso era lo que yo estaba haciendo en esa acción del pasado, y mi mamá me llamó. La acción mi mamá me llamó fue la que interrumpió la acción que yo estaba haciendo antes, que era escuchar música. ¿Cómo se compone este tiempo gramaticalmente? Primero debemos entender que su auxiliar es el verbo to be en pasado. Verbo to be en presente recordamos que es am, es are o es is según corresponda. I am, you are, he is, she is, bueno, y todo así como no lo sabemos. En pasado, pues debemos entender que este verbo es irregular, es decir, que en el pasado cambia, o sea, no es am, no es is, no es are, sino que se va a transformar completamente. Por ejemplo, si yo digo para I voy a utilizar el I was. Si yo utilizo el you, voy a utilizar el were, el he, el she, el it, todos estos van a ir con was. Y si voy a utilizar la segunda persona en plural como el we y el they o el you para plural, voy a utilizar asimismo para estos pronombres el were. Em, Vamos a formar este pasado simple conjugándolo de la siguiente manera. Nuestra fórmula como es, tenemos el sujeto más el verbo auxiliar to be según corresponda, was o were según el pronombre que yo vaya a utilizar en mi ejemplo, más el verbo en ing. Ese verbo lo vamos a tomar de la raíz del presente, es decir, del infinitivo, y le agregamos el ing al final. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el verbo sleep, ese verbo sleep sabemos que es un verbo irregular. Sleep, slept en pasado. Para yo utilizarlo en continuo, voy a tomar su raíz del presente infinitivo y quedaría I was sleeping con el ing que le voy a adicionar para que se componga la expresión durmiendo en este caso. Quiero que, espero que hasta ahí esté siendo lo suficientemente clara. Y luego coloco mi segunda oración, que fue la que me interrumpió el que yo estaba durmiendo. I was sleeping when someone broke my window. Cuando alguien rompió mi ventana. Para formar el presente, el pasado continuo, debemos tener en cuenta algo muy importante y son sus tres estructuras: afirmativa, negativa y la parte interrogativa. Para yo formar una oración positiva en pasado, ya tengo mi estructura. Sujeto más mi auxiliar, que es el verbo to be según corresponda, más mi verbo con ing, tomándolo de la raíz del infinitivo, y el complemento o el resto de la oración. Ahí puedo colocar la oración que lo va a interrumpir. O también puedo utilizar, si no quiero agregar un complemento, solamente I was sleeping, I was having lunch, yo estaba comiendo, yo estaba almorzando, y pues ahí colocamos la otra parte que sería el pasado simple. Para hacer esto, ¿qué debemos tener en cuenta? Recordemos que el uso del pasado simple son acciones que terminaron ahí mismo, en el pasado. Yo dormí ayer, ayer dormí y ya terminó. Pero el pasado continuo, vuelvo y reitero, es algo que yo estaba haciendo en el pasado y fue interrumpido por otra acción. Lo más importante aquí, antes de mirar cómo unimos ese pasado continuo con este pasado simple, es entender la forma en que se forma, valga la redundancia, el pasado continuo. Ya tengo la estructura en afirmativo. Ahora vamos a ver mi estructura de forma negativa. Tengo el sujeto más el verbo to be en pasado, según corresponda, was o were, más la preposición, o bueno, la expresión not, 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 más mi verbo con ing. Por ejemplo,
I was not sleeping. Yo no estaba durmiendo. O yo no estaba cocinando, puede ser otro ejemplo. I was not cooking. Así voy a formar mi parte negativa. Ahora bien, si yo quiero hacer una pregunta en pasado continuo, ¿cuál va a ser mi estructura? Esta es una pregunta bien interesante. Como primera instancia debo colocar mi auxiliar. ¿Cuál es mi auxiliar en este caso? Mi auxiliar en este caso es, como ya lo mencioné, el verbo to be, was o were. Vamos a intentar hacer una pregunta con el pronombre you. Para el pronombre you corresponde el verbo to be en pasado, que sería were. Entonces vamos allí. Were you walking? ¿Estabas tú caminando? Esta es una pregunta cerrada. ¿Estabas tú caminando? No estoy preguntando dónde estabas caminando, ni con quién estabas caminando, ni cuándo estabas caminando. Estoy preguntando simplemente, ¿estabas caminando? Si yo quiero colocar un complemento de tiempo, puedo hacerlo. ¿Estabas caminando ayer en la noche? Ahí puedo empezar a hacer preguntas mucho más concretas o específicas. Ahí está mi estructura. Em, si yo quiero preguntar en forma de pregunta abierta, ¿dónde estabas caminando? Utilizando mis WH questions, que es el what, where, when, bueno, las que ya sabemos. Puedo utilizar el when. Recuerden que cuando voy a utilizar una pregunta abierta, mi WH question siempre va a ir al primero. Entonces, when were you walking? ¿Dónde estabas caminando? Y así podemos formar nuestro pasado continuo. Este pasado continuo, como ya les he explicado o se los he repetido en este video, se forma a partir de situaciones que fueron interrumpidas por otras. Más adelante vamos a ver cómo este pasado continuo se combina con el pasado simple y cuáles son las preposiciones que más se utiliza para unir estas dos situaciones, mi acción del pasado y la acción que fue interrumpida también en el pasado. Por ahora, simplemente memorizar y tener en cuenta las estructuras del pasado continuo, forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa. Y luego de que tengamos esto ya súper claro, vamos a ver cómo podemos utilizarlo juntamente con el pasado simple y cuáles son las expresiones que se utilizan en este tiempo verbal, que pueden ser and, when, suddenly, que ya más adelante las vamos a ver cómo se utilizan. Espero que esta explicación haya quedado muy clara y lo más importante que entendamos el uso. Si no relacionamos el inglés y los tiempos gramaticales con nuestro contexto de vida real, muy difícilmente vamos a poder ponerlo en práctica en situaciones de un contexto de vida cotidiano. Entonces recordemos, pasado continuo, acciones interrumpidas en el pasado. Auxiliar, verbo to be de forma pasada. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima.